En el episodio de hoy de Más Flow que Cash hablaremos del modelo de negocio de las adquirientes en serie. Y hablaremos de empresas como Constellation Software, Danaher, Technion, Chapters Group, Boston Omaha o Tiny. Y también hablaremos de por qué el apalancamiento del sistema bancario americano es insostenible. Bienvenidos al episodio 11 de Más Flow que Cash. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado nuevo en el podcast. Antes que nada, como siempre, recordaros darle a like al episodio si os gusta, suscribiros si os gusta, por supuesto. Y una cosa que no hemos recordado nunca, y es la newsletter que tenemos, en la que damos contenido adicional y sobre todo entramos más a fondo en los temas que tratamos en el podcast, ¿vale? Porque tengo un amigo que me ha dicho que estaría bien que hablásemos de ciertas cosas y que mostrásemos ciertos gráficos. Le digo, pues está en la newsletter. ¿Qué haces que no estás suscrito? Pedro, tú estás suscrito, ¿verdad? 100%. Así me gusta. Bueno, Leandro, ¿quién tenemos hoy con nosotros? Hoy tenemos a Pedro Gutiérrez, que es el escritor de Gutiérrez Capital Research, si no me equivoco, Pedro se llama así. Pasaste por Nartex también antes y bueno, yo creo que cuéntanos un poco lo que estás haciendo post Nartex, porque yo creo que es básicamente tema newsletter, ¿no? Sí, o sea, la idea es construir una firma de research en español, que yo creo que vosotros conocéis bastante bien la industria. La idea es un poco también ayudar sobre todo, aparte de publicando las tesis, apoyando también a los portfolio managers. Creo que en muchas ocasiones se publican, o por lo menos es el hueco que queremos ocupar en español, que es no solo aportar tesis y ideas de inversión, sino también dar una imagen del big picture que hay en el mercado, ¿no? De dónde se están moviendo o qué piezas se están moviendo, tanto a nivel macro como luego a nivel de sectorial, de factores, de qué ha dado retornos y qué no, y que se tenga un poco esa imagen global de todo lo que está pasando y no solo de, oye, esta empresa o tal, que al final hay muchísima gente muy buena y esa parte más macro, que también me gusta más a mí porque yo soy economista también, no solo soy financiero y la verdad que creo que es algo que en general los gestores y los portfolio managers no se centran tanto porque al final tienes que estar repasando tu cartera, pero el hecho de que te digan en 30 minutos, 20 minutos de lectura, oye, que ha dado retornos en los últimos 3 meses, qué está pasando con el mercado laboral, el consumo, la tasa de ahorro, los déficits públicos, todo a nivel global, te hace como, ya tengo una imagen más fiel de, oye, pues los retornos de mi cartera vienen más de sector o vienen de la parte micro de que he acertado en mis tesis, de tal. Entonces, te da como más claridad mental a la hora de, yo creo, posicionarte y saber un poco si tenías la razón o no, Vale. sobre todo en las tesis. Eso va a ser un poco lo que vas a hablar hoy, ¿no? Justo, o sea, sobre todo, bueno, ahora lo tocaremos más en profundidad, pero os contaré un poco el No posicionamiento. adelantes, Pedro. Yo lo único que quiero adelantar es que probablemente vaya a ser una conversación interesante porque yo también soy economista y creo que tengo una visión bastante distinta. Entonces va a estar interesante. Hoy Economista va a contra haber debate. economista y un ingeniero metiendo bulla, seguro. Seguro, eso no cabe duda. Lo que tenemos que hacer, Leandro, es en el futuro tenemos que traer a Pedro otra vez porque creo que a la audiencia también le puede interesar cómo funciona un fondo de inversión español por dentro. Cómo se gestiona, especialmente obviamente en el que ha trabajado Pedro, y puedo ya dar también yo, o podemos dar nuestra visión desde otros puntos de vista, ¿no? En cómo se hacen las cosas, a ver si se hacen todo igual o se gestionan de manera diferente. Esto tenemos que hacerlo en el futuro. 100%. Venga, pero antes que eso, hoy viene mi tema, que creo que además me voy a generar muchos haters y lo siento. Y lo que voy a hacer de antemano es avisar que esto no va contra nadie, ¿vale? Porque voy a tocar empresas o vamos a mencionar empresas. La gente se vuelve a veces muy visceral cuando le hablan de una empresa de la manera que no quiere, una empresa que tiene en el portfolio de una manera que no es la que él piensa. Entonces,
adelantar que obviamente no queremos hacer daño a nadie aquí, queremos simplemente generar food for thought, que se dice en inglés, para que la gente piense y tenga distintas opiniones, ¿no? Y por supuesto, aquí tengo a dos personas que espero que también me lleven la contraria en lo que voy a contar hoy aquí. Porque vamos a hablar de las serial acquirers, que son las empresas cuyo modelo de negocio es reinvertir los flujos de caja que generan en comprar nuevas empresas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el otro día estaba mirando una empresa que no había mirado nunca, que se llama Kingsway Financial, que es un ejemplo bastante interesante porque adoptó un enfoque un poco distinto dentro del mundo de los serial acquirers. Supongo que vosotros sabéis lo que es un search fund, ¿no? Sí, yo creo que esto a mí, de hecho, hemos hablado de esta empresa. ¿Hemos hablado? Puede ser. No me Sí, acuerdo. yo creo que sí. Sí. Vale. Bueno, pues para el que no lo sepa, al final un search fund o lo que hacen esta gente es, en vez de comprar empresas y dejar la gerencia que ya estaba, ¿no? Ellos lo que buscan son emprendedores con talento para que lideren negocios que van a adquirir, ¿vale? Y la idea esta del Search Fund vino de Stanford hace, de hecho, muchos años. De hecho, yo creo que está creciendo muchísimo en España. A mí me han llegado bastantes presentaciones de gente que está montando un Search Fund. Normalmente originalmente eran MBAs de Stanford que salían, iban a comprar empresas tradicionales, ¿no? Y aplicar, bueno, pues la juventud y también nuevas herramientas para intentarlas hacerlas crecer. Ese es el modelo de un search fund. Y lo que hace Kingsway es buscar a estos emprendedores que salen de MBAs o de lo que sea, casi todos salen de MBAs, y entonces les financian el año en el que están buscando la empresa que comprar y luego financian obviamente la compra, se incentiva al emprendedor, etcétera, ¿no? Ese es el modelo un poco de Search Fund y crear un serial acquirer, pero de Search Funds, ¿no? O sea, Javi, ahí, por enterarme bien, Sí. tú contactas con una persona que sale un MBA y le dices, oye, tienes que buscar una empresa que quieras comprar y dirigir, y yo te financio el primer año, tú la compras y la diriges. No exactamente. El modelo Search Fund es yo emprendedor. Normalmente he salido del MBA y quiero montar una empresa, pero es más fácil, a lo mejor además con todo la generación boomer que ahora se va a empezar a retirar, pues llego y digo, oye, tú que tienes una empresa que no tienes nadie que te vaya a suceder, yo te la compro, tú tienes tu retiro dorado y yo voy a gestionarla, ¿no? Ese es Ujú. el modelo Search Fund como tal. Y para eso lo que hacen los emprendedores es decir, ok, busco financiadores, o sea, busco inversores en esta empresa que todavía no he encontrado. Si creo una empresa, esta gente mete equity para poder sostenerme a mí durante mi tiempo de búsqueda, un año más o menos. Yo tengo mi plan, quiero hacer esto, siempre lo mismo, más o menos. Y entonces estos inversores ponen un poco y luego tienen siempre la opción de decir, oye, la empresa que has buscado y que vas a comprar no me gusta, me salgo de esto, o de añadir, obviamente, a distintas valoraciones y todo esto, ¿no? Entonces luego hay que volver a levantar capital una vez que se vaya a hacer la compra de la empresa. Es el Mm. modelo de search fund tradicional y el emprendedor luego se lleva pues un porcentaje en el accionariado, etcétera, ¿no? Por gestionarlo y por, de hecho, hacerlo bien, supuestamente. Y Yo, esta yo gente lo creo que... que, yo creo que ya habría Sí, dejado de leer. O sea, viendo el tipo de negocios, ya estaría empezando a pensar que es un poco complejo dentro incluso del mundo de las clientes en serie, que ya es bastante complejo de por sí. claro, lo que tienes que pensar aquí es que las empresas que se compran son negocios, entre comillas, mediocres y se les intenta aplicar tecnología, etcétera, ¿no? O sea, negocios de toda la vida. Y si los puedes comprar pues a 3 4 veces EBITDA con un poco de deuda, pues hombre, pues, si eres capaz de hacer que el negocio crezca un poco, pues el retorno sobre la equity va a ser muy interesante y ese es el negocio, más o menos, ¿vale? Vale. Entonces, estos querían hacer un vehículo público en el que ellos tienen la capacidad de buscar emprendedores extraordinarios, les financian,
etcétera, ¿no? Y de hecho se jactan de que son pues la primera empresa pública que se dedica, con pública me refiero a que está cotizando, que se dedica a financiar este tipo de cosas. Y bueno, y obviamente te dicen que su negocio va genial. Y la red flag para mí, en todo este tipo de negocios, y luego vamos a entrar un poco más, es te cuentan una historia, los números ajustados siempre son la hostia, pero la verdad contante y sonante, no lo muestra, ¿vale? Siempre hay una historia preciosa, las cosas van yendo genial, las empresas que se han comprado están creciendo mucho, pero no hay transparencia pura y cuando ves las métricas gap, y no hace falta que sea el net income, que ya sabemos que cuando se hacen adquisiciones, las amortizaciones de los intangibles, entonces el beneficio que tú generas no es realmente el beneficio cash flow que tú estás generando, pero si nada está enseñándote que de verdad se está generando valor o creciendo, pues alarmas, ¿no? A pesar de que los números ajustados vayan creciendo de la leche, ¿vale? Entonces, esto me trae a. Esto fue lo que me sacó como El la gusanillo. llamarada para hablar, el gusanillo para hablar de esto, porque es un modelo que tiene muchos fans, el de las serial acquirers, y hay mucho. Y hay algunas que han funcionado muy bien, ahora lo vamos a ver, pero hay muchas que viven todavía, y hay muchas que todavía viven del halo de la historia que cuentan alrededor suya, ¿vale? Entonces, otro tema para otro día es hablar de los crecimientos, o sea, una empresa para generar valor, casi siempre, no únicamente, pero la mayor parte del valor se genera creciendo. Y en esto entiendo que los tres estamos bastante de acuerdo. Eso no quiere decir que todo el crecimiento genere el mismo valor, ¿vale? Ujú. Y eso yo, cuando veo a la gente comentando, tal empresa ha crecido 18% año sobre año, está creciendo al 18%. Yo nunca, casi nadie veo que diga, no, pero solo el 3% ha sido orgánico. Eso no lo dice No. nadie. Bueno, Creci- y no solo ya el crecimiento orgánico, es que puede crecer de manera incluso orgánica destruyendo valor, También, teóricamente. O sea, no teóricamente sí, siempre se podría pasar. crea valor, pero sí tienes razón lo que dices, que hay mucha gente que dice: "No, es que mira cómo crece esta al 30%". Y dices: "Ya, pero no está creciendo orgánicamente, entonces no vale lo mismo". Bueno, puede valer lo Efectivamente, mismo, pero podría valer lo mismo, depende, ¿no? Y ahí es donde está. Yo lo que me sorprende muchas veces es que la gente se cree que crecer inorgánicamente, punto uno, es sencillo, punto dos, genera valor, y que una de estas empresas, serial acquirer, adquisidoras en serie, que sería la traducción al castellano, comprar cosas baratas está a la orden del día. O sea, yo salgo al mercado y digo, no, quiero comprar esta empresa que es la hostia y la voy a comprar a 3 veces EBITDA. Y eso parece que es un. Joder, si lo han estado haciendo 10 años, pues ya está, porque no van a seguir otros 20 años, ¿no? Si eso está tirado, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? ujú. Entonces, es un poco lo que vengo a tratar hoy aquí. Otro día hablamos de los distintos tipos de crecimiento y qué genera más valor que otra cosa y por qué razones hay estructuralmente detrás que hagan que crecimientos generen más valor que otro. Esto en el libro de Evaluation de McKinsey, por cierto, está muy bien explicado. Pero lo que vengo a decir al final, o lo que yo quiero que la gente entienda, es que para que el crecimiento genere el mayor valor posible, o normalmente el crecimiento genera valor cuando estás en una industria que tiene vientos de cola. Es decir, la industria está creciendo Ujú. ponte al 10% y tú eres capaz de crecer un pelín por encima de la industria. Pero esa industria está creciendo. Entonces, se generan dinámicas competitivas que hacen que ese crecimiento tenga muy altos retornos sobre el capital invertido. ¿Vale? Y ese es un poco lo importante a entender. Cuando la industria crece poco, pues la gente empieza a competir por precio, etcétera. Entonces se vuelven dinámicas mucho más costosas y que generan mucho menos valor, aunque los crecimientos sean lo mismo. Y todo es el retorno sobre el capital incremental. ¿Vale? A Y ver, es es que que. ahí, Javi, ahí solo por añadir una cosa, es que
O sea, el perfil de retornos de una empresa, de un adquirente en serie, cuando, aunque crezca poco orgánicamente, pero crece, y el perfil de retorno de una que no crece orgánicamente, es que no tiene, es que no tiene nada que ver. Realmente, si hacen los números la mayoría de las veces, se ve porque en muchas ocasiones el crecimiento orgánico tiene retornos incrementales altísimos y el otro, pues al final está limitado un poco también por la competencia que haya de capital. A mí me suele chirriar ver un adquirente en serie que no tenga ni una métrica de compensación de retorno. Eso siempre me chirría un poco, porque además hay algunas que tienen métricas de compensación para hacer la empresa más grande. Y entonces al final ahí lo que Ujú. quieres, lo que vas a hacer es un imperio, porque obviamente si te están pagando por hacerla más grande, pues la hago más grande, tampoco me cuesta mucho. Voy al mercado y compro lo que haya. ¿Qué piensas, Pedro? Que estás muy callado. Aquí se viene a hablar, macho. O sea, justo iba a decir lo mismo que Leandro. Yo creo que también, o sea, de hecho, justo hoy he sacado un artículo de la carta una carta de, dos cartas de Buffett, la del 92 y la del 2000, que habla un poco de que, o sea, cuál es la ecuación de composición de valor de una empresa, ¿no? Ujú. Que él dice que no existe una dinámica o un debate entre value y growth, sino que son factores de una misma ecuación que al final pues son los flujos de caja futuro de una compañía, ¿no? Y creo que, o sea, que en muchas ocasiones se suele llamar serial acquirer, que yo creo que es un poco también una cosa que puede que me esté adelantando, pero Adelante. en muchas ocasiones se suele llamar como serial acquirer a un empresario que realmente no sabe ganar dinero, pero vive de levantar dinero y comprar a otras compañías y simplemente, pues un poco lo que ha comentado Leandro de ir levantando un imperio y poner el plan de compensación en base al revenue sin distinguir entre crecimiento orgánico o inorgánico y luego con EBITDA ajustados, que vete tú a saber cuáles son los ajustes que le meten, excluyendo SBC y todas estas cosas que ya nos conocemos, ¿no? Y se genera una dinámica un poco perversa en la cual realmente no estás comprando un serial acquirer, sino que lo que estás comprando es una montaña de basura que simplemente se está acumulando, ¿no? Suele ser un poco la dinámica de este tipo de empresas o de empresarios, que yo creo que suele ser una cosa más de empresarios. Y de hecho, yo una cosa que me he dado cuenta ya a lo largo de mi breve trayectoria invirtiendo es que es muy difícil encontrar un serial acquirer eh, que no crezca orgánicamente. O sea, un Se nos ha buen serial quedado colgado, acquirer Pedro. que no crezca orgánicamente. Pero venga, hago un Porque, comentario porque es muy importante lo que ha mencionado Pedro y ha sido el hecho de que ha dicho que hay muchos o hay varios serial acquirers que lo que hacen es levantar capital y ay, eso se ve. Se te ha cortado, Pedro. Sí, estaba perdón. intentando entrar. Estaba comentando que algo que has dicho, que hay serial acquirers que levantan capital constantemente, diluyendo obviamente a los accionistas. Y yo estoy por ver todavía, puede que se me ocurra uno o dos ejemplos, pero la mayoría de empresas que diluyen o que emiten acciones para seguir con su estrategia de serial acquirer normalmente son fracasos. Mm. 100%. 90% O de sea, las veces. yo de hecho lo que incluso te diría es que los buenos capital allocators son buenos empresarios y eso suele darse de una persona que sabe realmente cómo montar un negocio y cómo hacerlo crecer. Pues, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, ves cómo compra Geico y no solo era un buen negocio, sino que lo convierte en un negocio aún mejor, con un modo sostenible a largo plazo, etcétera, pero que realmente yo personalmente creo que Berkshire Hathaway, por ejemplo, que no es un serial acquirer como tal, pero sí, porque al final ha vivido de las adquisiciones que ha ido haciendo, ¿no? Y es súper interesante ver cómo la cultura empresarial la trasladan de el negocio, el holding grande o la cultura Ujú. empresarial grande, la trasladan a un negocio que es relativamente barato y entonces ahí crean valor, pero no por el hecho de comprar un negocio barato, sino por comprar un negocio que se estaban haciendo ciertas cosas mal y al reestructurarlo y hacer que esas cosas vayan bien, se genera muchísimo más valor. Y yo creo que luego te encuentras lo contrario, que son los malos adquirientes, o sea, en serie, ¿no? Que son los que no saben hacer las cosas, las suelen hacer mal y compran negocios que son relativamente promedio
y entonces levantan financiación y al trasladar esa cantidad de errores que suelen cometer es cuando empieza a acumularse esa montaña de basura y normalmente se destruye valor y no se crea. Mira, Ahora vamos a hablar de eso. Sí. yo me atrevería a decir, ¿vale? Que se me acaban de ocurrir además. No voy a decir bandera roja, voy a decir bandera naranja. 3 banderas naranjas de adquirentes en serie. 1, mencionar a Buffett. 2, Me estás quitando lo que iba a contar luego, pero vale. Bueno, las digo y luego tú explicas. Venga, diga, sí, no pasa nada. 2, decir la palabra nicho. Esa me flipa. Y 3, a mí me encantan las que ajustan los costes de adquisición, ¿sabes? Los ajustan y dicen, no, es que tenemos un coste no recurrente. Y digo, hombre, te dedicas a esto. O sea, me refiero, algo recurrente será. Pero ya te dejo a ti, Javi, y ya los explicas luego. No, venga, no, vamos a volver a eso. Volviendo al tema del crecimiento, ¿vale? Para acabar esto, porque no voy a mencionar quién, pero hubo un gestor español que puso un tuit. ¿Qué día se va a dar el mercado cuenta de que esta empresa, estoy hablando de empresas que se dedican, dos empresas brasileñas, perdón, australianas que dan servicio en minas, etcétera, no quiero nombrar. ¿Qué tiempo va a tardar el mercado en darse cuenta que esta empresa tiene un mejor negocio que la otra? Porque el gestor lo que comentaba es que una está cotizando a 20 veces beneficio y la otra a 10, ¿vale? Y las dos crecían a un ritmo similar. La diferencia era que la que él decía que era mejor crecía por adquisiciones, la otra crecía orgánicamente. No vale lo mismo el crecimiento de una que de otra. ¿Y por qué? O sea, a mí lo que me sorprende siempre es que la gente se cree que hacer adquisiciones es fácil generar valor haciendo adquisiciones. Y pensemos el por qué, ¿vale? Primero tenemos los incentivos. Cuando tú compras una empresa, ¿quién sabe más sobre el negocio? ¿El que vende o el que compra? El que vende. El que vende, ¿por qué vende? ¿Por qué te lo vende a ti a ese precio? ¿Porque cree que hace un mal negocio o porque hace Porque un ella buen negocio? tiene asimetría de información, sabe lo que hay. Efectivamente. Sabe lo que hay y normalmente tú, que eres el que voluntariamente, normalmente, y digo normalmente, quieres comprar el negocio, vas a tener que pagar una prima, ¿vale? Y eso es una de las principales razones por la que la mayoría de las adquisiciones destruyen valor. La gente se cree que comprar empresas a 3-4 veces EBITDA es fácil y EBITDA ya sabemos que de EBITDA, free cash flow o caja libre de verdad al accionista puede haber puede haber un salto inmenso, ¿vale? Otra bandera roja. Cuando te hablan de que compran empresas a 5 o 6 veces EBITDA, que es bastante general, y luego ves que el EBITDA, el free cash flow, es un 50%. Luego estás comprando un negocio a 12 veces free cash flow y si crece un 3%, pues orgánicamente normal, pues ya estás pagando, ya estás teniéndote un 7% de yield, más 3% es un 10% de retorno sobre el capital invertido. ¿Es un 10% atractivo? Pues te diría que la mayoría de las adquisiciones están bastante por debajo de ese retorno. O sea, la gente tiene que ser consciente de que que un número rápido para saber qué valor va a generar una adquisición es pensar el negocio que estoy comprando, qué crecimiento tiene normalmente, orgánico, y qué yield me está generando. Es como cuando compras un negocio, si te está dando un 5% entre dividendos y recompras, más un crecimiento orgánico de lo que sea, pues eso es más o menos el retorno que tú puedes esperar a largo plazo, salvo hay miles de excepciones, ¿vale? Pero es un número rápido. Pues lo mismo con las adquisiciones. Si tú estás pagando 20 veces EBITDA, que a lo mejor son 30 veces beneficio, pues es un 3% de beneficio yield más el crecimiento orgánico que tienes. Si crece al 5 más un 3, un 8% de retorno sobre el capital invertido. ¿Eso es bueno? Pues depende. Si tú, pues a lo mejor para un negocio está ok. Si tú estás buscando inversiones que generen un 12-15%, pues ya sabes dónde estás. Luego, lo segundo, la gente no es consciente de que cuando tú estás comprando un negocio estás adelantando un montón de capital. O sea, que siempre nos gusta hablar de tener un working capital negativo, que no necesites capital para seguir creciendo. No, aquí estás poniendo un montón de capital por delante. ¿Vale? Salvo que te endeudes, que entonces entramos en otra, ¿no? Y ahí es como
serial acquirers o incluso negocios grandes, te diría un Danaher o un Thermo Fisher, negocios muy establecidos que hacen adquisiciones a precios relativamente bastante altos, pues cómo pueden exprimir un poco ese retorno es usando deuda, ¿no? Y apalancándose. Y si pagas, bueno, en este caso pagan bastante alto, entonces, pues aún así. O sea, con la deuda puedes ser capaz de exprimir un poco tu retorno sobre el capital que estás poniendo, ¿vale? Venga, y lo último, la gente se cree que tú compras un negocio y lo integras y ya tienes, cómo lo llaman los, ayudadme, las sinergias. Ujú. Las sinergias surgen así, de la nada. Yo compro un negocio, lo integro con el mío, todo muy fácil porque integrar 2 empresas con 2 equipos directivos siempre es muy fácil. La gente no tiene ningún sentido de intentar mantener su negocieteo y demás, y la gente está Se es muy queda, voluntariosa. se queda todo el mundo, nadie se quiere ir, no hay ninguna posición duplicada. La cultura es buenísima siempre que se compra. Sí, además están alineadas las culturas siempre. A ver, comprar negocios e integrarlos es muy jodido. O sea, Sí. lo que me Mira, parece. otra bandera naranja, sinergias de ingresos. Las de Eso nunca costes pasa. las de costes te las puedo comprar. Aunque, dicho esto, yo hace poco invertí en una empresa que sí que dice tener sinergias de ingresos, pero sí que tiene un track record de haberlo demostrado, que sí que es capaz de sacar sinergias de ingresos. Pero siempre bandera naranja. No voy a decir roja, pero naranja. Yo, de Estoy hecho, por te ver. diría que incluso, o sea, por ejemplo, con las sinergias de ingreso, yo si no tienen un control sobre el canal de distribución, las descarto. O sea, las doy como no existen. Porque creo que la única forma de generar sinergias de ingresos cuando haces una adquisición es si tienes algún tipo de control sobre la cadena de distribución. Por ejemplo, Coca-Cola quiere una nueva bebida que le cuesta al que la vende más cara, pero la mete en el canal de distribución. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esa bebida vale 10 veces más porque vende 10 veces más. Ahí lo puedo Ujú. llegar a entender. El problema es cuando, por ejemplo, te sueltan la típica sinergia de empresa tecnológica o IT y te dicen, hay sinergias de costes y sinergias de ingresos. Y dices tú, vale, o sea, por un lado, por ejemplo, en el caso de una industria que yo de hecho yo creo que tú también la conoces bastante, Leandro, y yo es una de las que, de hecho, fue la primera que cogí en Nartex, que fue la de pagos digitales. ¿Qué Ujú. ocurre en esa industria? En la parte de los acquirers o de los payment processors, lo que te ocurre es que tienes una industria llena de gente que se ha inflado a hacer adquisiciones y que luego realmente eran personas que no tenían ni idea de cómo funciona la industria tecnológica, y cuando tú adquieres 50 empresas diferentes con 50 códigos diferentes, estás generando una duplicidad de costes y una deuda tecnológica conforme crecen más, que eso luego te genera muchos más costes y muchos más problemas de lo que te aporta esa adquisición. Sí. Y yo generalmente te diría que ahí, o sea, yo de hecho, Serial Acquirer tecnológico lo descarto de base, porque creo que de base tiene ese gran problema de la deuda tecnológica y muy poca gente sabe solucionar ese problema rápidamente. Y muy poca gente mm, o sea, a una velocidad, porque necesitan no solo construir esa sinergia bien, sino necesitas que todas, al final, cuando son dos códigos diferentes o varios equipos diferentes, te estás poniendo palo en la rueda. Entonces, no es Mm. solo ir o ser mejor que el resto o hacer la sinergia bien, sino que es ser el doble o el triple de rápido frente a la competencia, porque tienes que ejecutar, claro, son dos códigos o tres códigos, o en función de las adquisiciones que hagas, tienes que multiplicar ese número de veces frente a la velocidad promedio a la que se mueve la industria. Entonces, claro, tú a nivel de ejecución, sobre todo en la parte de operaciones, a mí una de las cosas que más me importa cuando son serial acquirers, no me importa tanto el CEO como el CEO, porque creo que tiene mucha más importancia la persona encargada de la operativa y de asegurarse de la ejecución que la persona que toma las decisiones estratégicas. Porque una decisión estratégica en un serial acquirer es muy fácil, porque es no muy fácil, pero, o sea, es mucho más fácil que la del CEO. ¿Por qué? Porque tomo esta decisión, es un nuevo mercado o es una empresa que vale A y mi idea es una valoración que es B y quiero penetrar este mercado o quiero entrar en este negocio. Pero luego está la segunda parte, que es cómo de bueno es el CEO ejecutando ese plan estratégico
realizando esas sinergias de costes, de ingresos, de absolutamente todo, y cómo de bueno ha sido el equipo en el pasado realizando esas acciones. Pues lo que te encuentras luego en el mundo tecnológico es que se empiezan a dar SBC, te lo quitan en la cifra ajustada y claro, SBC para todos son acciones, pago en acciones. justo Stock-based ahí. compensation. Algo que en Y eso Europa no es muy... O sea, se Común. hace, pero tampoco es muy habitual, tanto como en Estados Unidos, que es que en Estados Unidos no es que no sea habitual, es que lo necesitas hacer si quieres contratar a alguien y eres una empresa cotizada. Bien, pues habéis tocado habéis tocado puntos muy, muy interesantes. El último que quería añadir en una adquisición, y es un poco particular de los serial acquirers, es cuál es la calidad del negocio que estás comprando detrás, ¿vale? Porque comprar a 3 veces EBITDA un negocio que debería valer 3 veces EBITDA, pues Pero vale. ¿cómo queda en una nota de prensa? 3 veces No, EBITDA. queda cojonudo, pero hay que pensar cuál es la calidad del negocio que tienes detrás que estás comprando. ¿Tienes ingresos recurrentes o son todos completamente cíclicos y discrecionales? ¿Tienes márgenes que pueden ser crecientes cuando lo integres o son márgenes que son los que son en un negocio súper competitivo, etcétera, ¿vale? O sea, también hay que ser consciente de eso, porque no Pero es es lo que, mismo Javi, pagar... o sea, iría a Sí. decirte que eso también es importante, ya no a nivel qué adquisición está haciendo el adquirente en serie, sino a nivel adquirente en serie, me refiero. Yo antes he hablado contigo, una empresa, que no me voy a decir el nombre aquí, pero una empresa que es, por así decirlo, un adquirente en serie en Voy a una decir industria. nombres después, Leandro. Voy a decir Sí, pero varios esta no nombres. es, esta no la vas a decir, es la que te he enviado antes, que te envía los retornos. O sea que Ujú, tú ves esa empresa y dices, vale, los retornos están bien, ¿vale? O sea, se ujú. adquiere y está todo bien, pero luego tú ves la volatilidad de orgánicos y dices, a ver, es que yo para estos retornos los tengo en otras empresas que no tengo esa volatilidad de orgánicos. Entonces, claro, mucho más apetecible para mí a nivel adquirente en serie es ponerme algo que tiene esos retornos con un crecimiento orgánico mucho más estable porque para mí el negocio vale mucho más si los orgánicos son estables. Obviamente, claro. Vale, entonces venga, entramos a las serial acquirers. Ya hemos dicho que son las empresas cuyo modelo de negocio es crecer mediante adquisiciones. Y que en los últimos años, a ver, llevan muchos años, hay muchas empresas que a lo largo de la historia que han hecho estas cosas, pero en los últimos años, entre comillas, se han puesto de moda, ¿no? Cosas como Constellation Software, Danaher, Roper, Lifco, ¿no? Han generado retornos extraordinarios durante mucho tiempo gracias a una estrategia pues sensata y bien definida, clara, ¿no? Cada una con distintas variantes, pero al final compran empresas pequeñas, a ser posible siempre adquisiciones pequeñas mejor que grandes, de mayor o menor calidad, ¿vale? Pero casi siempre tiene que ser a múltiplos bajos, por si quieres generar retorno sobre el capital invertido, pues tienes que comprar empresas buenas a precios bajos y eso obviamente no es fácil, ¿vale? Venga, al final es comprar, generar flujo de caja, compra la siguiente, constantemente y con toda la dificultad que eso conlleva, ¿vale? Y el tema es que los buenos serial acquirers suelen ser fácilmente identificables, ¿vale? Tú observas lo que hemos comentado antes, observa los resultados operativos, ves que se aumentan los ingresos, que te dicen cuánto es el crecimiento orgánico. Idealmente sería la leche si te dijeran, mira, esta empresa que hemos comprado, este es el resultado después de haberla comprado. Desglosar, eso no lo hace nadie. En Japón lo he visto, en el resto del mundo no. Eh, ves cómo van creciendo los beneficios operativos, el flujo de caja, pues todo en línea con lo que uno espera, ¿vale? Las cifras suben y la dirección te habla de una manera sencilla sobre el negocio, las dinámicas, sin intentar venderte el negocio, ¿no? No es opaco. En No muchos es casos. O sea, opaco, tiene un cierto grado de opacidad porque, en cierto modo, sería imposible desglosar todo, pero es claro. bastante fácil entender los retornos que se están generando sobre el grueso de adquisiciones. Salen los números, Sí. ¿vale? Tú tienes que tener retornos incrementales del capital. Pero luego hay otro grupo, el que yo llamo los imitadores, donde las compañías dicen que aplican una estrategia similar, pero los retornos operativos distan muchísimo de los ejemplos anteriores, ¿vale? Además,
suelen ser empresas que compran negocios en diferentes áreas, ¿vale? No las integran y van comprando un poquito por aquí, otro poquito por acá, otro poquito. Pues mira, Ejemplos. otra palabra, ¿eh? Venga, Descentralización. Otra bandera naranja. descentralización. A ver, Bandera naranja o bandera mm, verde oscuro, pero claro, o sea, hay que depende. hacerlo muy bien. Venga. Las que lo hacen bien son la excepción, no la regla. Traigo 5 nombres bastante conocidos en la comunidad y por los que me voy a generar enemistad. La primera, Technion. ¿La Vale. conocéis? Sí. Yo no. Pedro, ¿no? Venga, Leandro, cuéntanos, ¿qué sabes de Technion? Pues un roll-up creo que ¿Sueco? de sueco, creo que de negocios un poco variados, ¿no? Pero porque compran un poco de todo, pero en principio el objetivo es medio negocios industriales, puede ser. Sí. Y tampoco sé mucho más, pero sí que sé que hay negocios que compran que no son de buena calidad o de la calidad que podría tener un negocio igual industrial de nicho. Efectivamente. Bueno, pues eso es. Tienen un CXO que. Bueno, tiene el CEO que hace ultramaratones, que está bien, etcétera. El CXO que también tiene un libro que se ve a Charlie Munger con su libro sobre Me lo he modelos. leído. Yo también. Yo también. El chaval es majo y demás, ¿eh? Pero al final. Dicen que antes compraban negocios de peores calidad, pero que desde los últimos años están comprando negocios de mayor calidad. Tú entras, vas a mirar los negocios que han comprado y tienes negocios que yo diría de muy, muy poca calidad. Y ahora a lo mejor me estoy confundiendo con otros porque he mirado siempre en muchas, entonces me puedo liar, pero me suenan un negocio que es la fabricación de copas, las que regalan en un torneo, juegas un torneo de mus y te regalan una copa. Eso es uno de los negocios que han comprado. Vas a un evento y sabes el collar donde te pones la acreditación o lo que sea, pues el collar, cosa de eso. A ver, esos negocios no son buenos, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Ujú. Me Por, parece por- negociazo, seguro que tiene márgenes increíbles. es un negocio que a lo mejor puede valer 3, 4 veces EBITDA, ¿no? Y lo comprarán por eso. ¿Y por qué tiene que cotizar eso a 20 veces EBITDA? Si está Ya. unido a otros muchos. Son negocios que son todos reguleros malos, que juntándolos dices, ¿se vuelven mejores? Pues a lo mejor no tienes tanta dependencia de un único proveedor o no tienes tanta dependencia porque lo has mezclado con otros negocios de mierda. Pero los negocios en sí, cuando venga una recesión, etcétera, no son negocios recurrentes, no son negocios buenos. Son poco ¿Vale? defendibles al fin y al cabo. O sea, cualquiera que quiera To- entrar con un poco de capital, entra. Todo eso aparte de miles de, no miles, pero varias banderas rojas que han pasado en los últimos tiempos que tampoco nos vamos a meter aquí. Venga, Leandro, es que sé que Leandro se la conoce, Pedro, a lo mejor tú también, Chapters Group. Yo la he mirado un poco. Esa no Pedro, tengo tampoco ni idea. Ni idea, ni venga. idea. Leandro, ¿qué nos cuentas de Chapter Group? Adquirente en serie de negocios de software vertical en Europa. Básicamente, no sé si los oyentes la conocerán, pero Constellation Software tiene digamos, una pata que se llama Topicus, que es una empresa independiente, y Topicus pues compra empresas de software vertical en Europa, y Chapters Group hace lo mismo, pero de manera ultra agresiva. Y además Y Chapters apalancada. Group, sí, mucho más apalancada. Chapters Group está respaldada, tiene ese aura porque está respaldada, pues, por ejemplo, creo que está un cofundador de Danaher, ¿puede ser? Sí, correcto. Bandera roja, por cierto. O Hay, bandera amarilla, mejor dicho. hay varios inversores así que le dan un poco de aura, entonces, ¿qué ha permitido eso? Es, en cierto modo, una ventaja competitiva, ese aura, para un adquirente en serie, ¿no? Porque el acceso a capital está tirado, consiguen muchísimo capital y luego, pues, el mercado tiene mucha fe puesta. Yo me la miré brevemente, la verdad. Por ejemplo, Kingsway Financial, la que os he contado de los Search Fund, también tenía entre el Board of Directors, entre otros, tenía a William Thornick, el de The Outsiders, el libro de Outsiders.
todo esto uno tiene que tener cuidado, ¿vale? Porque eso da como una validación al modelo de negocio, a lo que está haciendo la gente, pero hay que tener cuidado. Hay que tener Sí. cuidado y comprobar siempre los números, cuál es el retorno incremental, etcétera. Mira Chapter Group, la deuda que está usando. Me suena diluyendo, ahora no me acuerdo, ya me estoy Sí, mezclando, sí, pues también, etcétera. también han diluido para hacer adquisiciones. Y está cotizando a valoraciones muy altas, me suena. Sin tener un Sí, es modelo de que negocio probado o ser. pillar la valoración es jodido porque como despliegan tanto capital, está cambiando todo el rato. Pero yo, Javi, creo que esto te lo comenté cuando miré Chapters, que me la miré un poco por encima. Al final tienes algo parecido a Topicus sin el track record. Y eso me parece un punto negativo bastante importante en una cliente en serie, ¿no? El track record me parece bastante importante porque, Es importante, porque no es fácil claro, hacerlo, entre otras cosas. claro. Venga, la siguiente. Rocco, sueca, reciente creación. ¿La conoces, Pedro? Macho, ninguna. Es que en El el, próximo en el día mundo te de las los serial mando, acquirers el estoy, próximo estoy día te las fuera. mando de antemano. Leandro, Em, sí, ¿no? La miraste hace poco, me suena. la miré el otro día, sí. Ujú. No te sabría decir de qué es adquirente. De negocios de nicho. De negocios de nicho, también de dudosa calidad. ¿Qué es lo que atrae aquí? Pues que el CEO que ha montado Rocco era fue anterior CEO de Lifco durante muchos años, ¿vale? Y supuestamente generó valor. Entonces ahora está haciendo lo mismo con un modelo un poco especial, manteniendo a los antiguos dueños del negocio, incentivándoles para que generen valor, etcétera. Yo cuando hice los números a mí no me No, salía. sobre todo que tú, y esto también creo que lo comentamos, yo la miré hace poco, o sea, lo del CEO de Lifco, o sea, no solo es que sea el ex CEO de Lifco, es que cuando estaba en Lifco generó muchísimo valor para el Ujú, accionista. correcto. La cosa es que tú ves Rocco tiene dos patas, ¿no? Que es B2B, que es business to Ujú. business, y luego tiene B2C, que es business to consumer. La parte business to business te la puedo comprar. O sea, me Yo ni refiero. eso. Bueno, pero me refiero, estrategia parecida, mucho más parecida a lo que puede ser exitoso en un serial acquirer. Pero es que la parte B2C está un poco justificada como, sí, es que compramos negocios de nicho y digo, sí, bueno, pero es que un negocio de nicho no tiene, o sea, porque la palabra nicho no significa que sea un buen negocio de nicho, es que son dos cosas distintas. Me refiero, un software vertical de una industria muy pequeña es de nicho y probablemente sea un buen negocio. Pero si yo tengo, que esto por cierto es una empresa que tiene Rocco, creo que tiene compré una empresa que era que hacían cerveza artesanal en Suecia Ujú. o algo así. Y dices, vale, sí, esto es un negocio de nicho, pero tampoco quiere decir que sea un buen negocio. A lo mejor uno de los negocios que he dicho antes de Technion, a lo mejor era de Rocco y los he traspapelado. Pero sí, es una historia un poco relativamente similar en cuanto a la calidad de los negocios subyacentes a de Technion. Venga, siguiente. Boston Omaha, también conocida. ¿Esto lo conoces, Pedro? Es así, de hecho, Es así. Venga. de hecho, de hecho estuve hablando bastante o sea, cuando fui a Omaha, Ujú. eh, ¿quién era? O sea, lo que no me acuerdo es qué era lo que hacía, creo que era con advertising, ¿no? Lo que hacía. Tiene billboards que son paneles. Cuando vas por la carretera ves un panel de publicidad, Tecnocasa, hogares o cosas así. Eso es, Lidl, salida eso es. 348. Correcto, correcto. Un negocio moderno y bueno donde los haya, porque así es como la gente se informa hoy en día. Venga, cuéntenos, Pedro, que si has estado cuando estuviste en Omaha. O sea, estuve en Omaha y de hecho, o sea, no fui a la reunión, pero fui como a porque yo me fui al branch de Markel, que era Ujú, el mismo día las dos. Y después al final quedé con un amigo mío que sí que estaba invertido en Boston ujú, Omaha y me parecía como increíble el cómo vendía el equipo directivo que un negocio de paneles, o sea, de billboards y tal, estuviese prácticamente, creo que en esa época, no sé si recuerdo bien, estaba como a 100 veces beneficio,
auténticas salvajadas y yo decía, pero ¿cómo va a crecer esto tanto? Y como que la idea del negocio era, claro, si nosotros nos apalancamos un montón, es un negocio en el cual te lo venden como comprar la Gran Vía. Entonces, al comprar la Gran Vía, tienes como asegurado, pues, X, o sea, la durabilidad del negocio es como grandísima. Entonces, claro, te apalancas un montón, coges esos sitios y ya lo único que tienes que esperar es a que florezcan los retornos, ¿no? Pero yo personalmente sí que lo veía muy complicado porque, claro, al final, o sea, tú el enterprise value que estás pagando es carísimo y luego el hecho de, o sea, lo estás comprando predeuda, luego cuando metes la deuda, realmente la empresa te está saliendo infinitamente más cara y los retornos, el yield que generan por Billboard, o sea, es muy bajo el yield. No, o sea, sí, es una parte del negocio, o sea, solo para añadir, por si hay alguno que nos escucha que tiene voz con imagen, nos está diciendo, pero eso es solo una parte muy pequeña del negocio, hay más cosas. También se metieron en fibra en el Óptica. negocio de la fibra, ¿vale? Que requiere de mucho CAPEX, obviamente, y luego tienes que esperar los retornos en el futuro. También creo que están invertidos, yo la miré hace 2 o 3 años, entonces hablo de lo que me acuerdo. Tenían negocio de aseguradora, porque a todo esto, uno de los fundadores o uno de los coceos era sobrino nieto de Buffett o alguna cosa así. Estaba tardando en decirlo. Ya, lo siento, perdón. Luego, además, hubo líos con que se pagaron un bonus de no sé qué de repente y la empresa todavía no estaba generando lo que decían que tenía que generar. También se metieron, creo que compraron una participación en, ¿cómo se llama esta empresa de hangares Sky de Harbor. jets privados? Sky Harbor, sí, exacto, que también es otra que podemos hablar otro día. ¿Y qué negocios más tenían? Bueno, el caso, escribían cartas a los accionistas muy, muy bonitas, hablando de las cosas que todos queremos oír, pero tú miras los resultados, miras las cuentas y los números no se sostienen, ni beneficios, ni free cash flow, aunque antes de CAPEX, porque estás invirtiendo para el futuro, dilución, eso también emitiendo acciones, o sea, son bastantes banderas rojas. Vosotros, lanzo aquí una pregunta. ¿Vosotros creéis que ha añadido más valor Buffett o han destruido más valor aquellos que decían que iban a copiar a Buffett? No, Buffett ha generado mucho valor. Porque estos son empresas. Últimos 20 años te diría que estaría competido. Ojo, Apple, ojo, Apple, ojo, Apple. No, pero me Ojo. refiero Buffett con Berkshire los últimos 20 años o todo el valor que se ha destruido por gente diciendo que era el próximo Warren Buffett y al final ha llevado a los accionistas a cero en muchísimas empresas. Es que yo debo decir que bandera naranja también, que tampoco lo quiero decir porque sí que hay alguna buena empresa relativamente decente que presenta, pero si tú tienes un apartado en la reunión de Berkshire anual que haces una reunión con inversores, bandera naranja, ¿eh? Yo de hecho miré una que no es accidente en serie, pero se llama Trupanion. La descarté por cosas tal, pero tenían una reunión, en Omaha, ¿sabes? Y digo, pero qué pinta Trupanion ahí, ¿sabes? Pero bueno, ahí estaban. Es una de las cosas que quería comentar es el club de fans. A mí siempre que hay una empresa que tiene un club de fans detrás, normalmente me está dando miedo porque la gente repite la historia que le cuenta el management y hay poco pensamiento crítico, ¿no? Algo que queremos incentivar en este podcast, que es pensamiento crítico de lo que decimos nosotros, de lo que dice quien sea. Siempre pensamiento crítico. Venga, la última que traía ya para acabar es una que se llama de hecho Tiny. No sé si la habéis visto. También iban a comprar. Buena. Es de Andrew Wilkinson. Es un emprendedor americano que luego montó este vehículo en el que iban a comprar negocios de software también. Iban a ser los nuevos, la versión actualizada de Berkshire Hathaway. El tío había sido un emprendedor de éxito, más o menos. Y lo mismo. Joder, yo cuando la miré, tú mirabas la presentación y decías, joder, está saliendo todo que te cagas. O sea, todas las empresas que estaban comprando te lo mostraban, el ajuste de EBITDA creciendo, todo de lujo. Y luego miraban las cuentas de verdad y era decepcionante. O sea, es que hay que tener muchísimo cuidado, hay que mirar las cosas bien, ¿vale? Y esta historia
O sea, te contaba, tú escuchabas un podcast con el tío contándote la historia y joder, te daban ganas de darle todo tu dinero. Ujú. Y los números tienen que salir y se tiene que demostrar que lo que te están contando es verdad, ¿vale? O ¿Cuántas, sea, Javi, cuántas ocasiones, o sea, cuántas situaciones así se pueden evitar de manera rápida simplemente mirando en base a que está compensado el equipo directivo y si es una métrica ajustada mirando los ajustes de esa métrica? Porque ahí hay de cada cosa que dice, claro, ¿cómo no van a cumplir sus objetivos de compensación si están ajustando todo lo malo? Es imposible que salgan perdiendo. y es que hay veces que eso en una empresa grande y demás te lo compro, pero es que hay incluso negocios que esta gente son los fundadores, que tienen participaciones en el negocio, que lo que quieren es que el negocio vaya bien y aún así, te la lían, Sí. ¿vale? Entonces, para Yo tengo, acabar, yo tengo una, sí, Pedro, venga, yo tengo otra, si no. venga, Pedro. Luego, si no, te la menciono No, no, cuando adelante, termine. adelante, Pedro, venga. ¿Con quién te vas a Eh, meter? con Nagarro, macho. Tenía que decirlo. Tocando el tema de Serial Acquirers. Pero Nagarro no es Serial Es, Acquirer, ¿no? o sea, el negocio realmente es una consultoría, pero de lo que realmente crecen y lo que llevan haciendo los últimos 5 años desde que hicieron el IPO es básicamente comprar consultoras nicho en India y ellos te lo venden como, claro, como en India se cobra menos que en Europa, tenemos ventaja de coste. Pero claro, si tú lo piensas luego, te vas a un Accenture o otra consultora 10 veces más grande y puede coger tu ventaja competitiva o tu ventaja de costes indios y multiplicarlas por 10 porque tiene 10 veces más pasta. Sí. Y al final Yo es tengo, eso. perdona, Pedro. Ya no sé si nos sigue escuchando alguien porque nos hemos metido ya con todo el mundo. Yo ya está. Yo ya he dicho lo que. Es que desde que hemos mencionado lo de Serial Acquirers, digo, tenía que decirla. Yo diría que Nagarro no es un serial acquirer, ha tenido crecimiento orgánico en los últimos años, el sector está como está, pero sí es cierto que hacía adquisiciones, bastantes. Yo las miré hace también 2 o 3 años y a mí me parecía, también es cierto que el sector estaba en boom y estaban todos creciendo a lo loco, pero pagaron múltiplos muy, muy altos y yo escribí hace un par de años un artículo en mi newsletter sobre el goodwill y cómo la empresa especialmente tras la explosión de poco crecimiento que ha habido en los últimos años, cómo me sorprendía que la empresa no había hecho ningún impairment de goodwill y que me olía ya regular. Y eso está escrito hace un par de años. Bueno, ya está. El resto es Por historia, dar, ¿no? por dar, el resto es historia. Dicho lo cual, creo que Nagarro ha subido un 40-50% en los últimos 3 días. Que me alegro por la gente. Por la gente Bueno, que compra hace 3 días, porque por el resto. efectivamente. El resto, hombre, mejor perder menos, coño. Aquí queremos que la gente gane dinero. Por eso queremos incentivar el pensamiento crítico. Venga, ya he acabado mi chapa. Pedro, venga, como invitado, ¿qué nos vienes a contar hoy? Pues yo vengo a contaros un poco la posición que hemos sacado del último informe macro, en la cual nosotros hemos sacado una opinión un tanto, yo creo, sorprendente o impactante para algunos, que es que somos pesimistas con Estados Unidos y somos optimistas con Europa. Joder, Eh, o sea, ya nos metemos con los que están todos invertidos en Estados Unidos, también nos metemos con ello. Joder. Mm. O sea, la idea es que en los últimos años se ha puesto muy de moda el tema de, sobre todo a nivel económico, la escuela de la liquidez más de la parte monetaria. ¿Vale? Esto ya es un poco más de teoría económica. La idea que hay. Bájatelo a tierra, Pedro, para que la gente entienda estas cosas. La teoría, bueno, por resumir un poco, la teoría económica mainstream al final te resume un poco que la liquidez es la capacidad de refinanciamiento de los activos. Es decir, lo bajo un poco más a tierra. Si yo soy capaz de coger un balance de un banco y expandirlo hasta el infinito, quiere decir que ese banco es extremadamente líquido porque tiene la capacidad de coger recursos ajenos de manera infinita. Entonces, al tener recursos ajenos de manera infinita, es decir, poder endeudarse y crear depósitos de la nada, etcétera, No, pues depósitos no creas, lo que podrás creer son
me salen todas las palabras en inglés, perdonad. Lo que podrás crear son activos tuyos o sea, apalancándote en los depósitos que tienes, básicamente, ¿no? Claro, la idea que hay detrás de esto es que la teoría monetaria, o sea, la teoría monetaria moderna, sobre todo, lo que dice es que el propio sistema bancario puede crear depósitos de la nada. ¿Por qué puede crear depósitos? Según ellos, no los crea el Banco Central o no los crea Ujú, la sociedad normal creando depósitos y creando ahorros, sino que lo crea el sistema bancario porque cuando le presta dinero a alguien, por ujú, ejemplo, tú coges una hipoteca, ese dinero termina en una cuenta, Ujú. esa cuenta, ese banco, pues añade un numerito, coge una reserva fraccionaria y pues el multiplicador del dinero, ¿no? Pues se queda un 1%, entonces el 99% restante vuelve a entrar en el sistema que crea de nuevo muchos más depósitos, ¿no? vale. Sería la teoría que hay detrás de esto. Entonces, lo que ocurre con la teoría monetaria moderna es que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha eliminado lo que es la reserva fraccionaria. Es decir, tú ya, si eres un banco, no tienes por qué tener X dinero guardado para hacer frente a tus obligaciones o compromisos de pago. Simplemente acudes al sistema bancario, pides un préstamo y refinancias esa salida o esa reclamación de depósito que te hace un cliente. O ¿Vale? sea, Sería como funciona. no hay capital regulatorio en Estados Unidos que tienes que Sí, ¿no? mantener. Lo que tienes es una cifra de equity, de apalancamiento que tienes que mantener sobre las reservas que tienes. Pero, que esto te lo pone Basilea 3, pero en Estados Unidos realmente no existe una reserva fraccionaria como tal, regulatoriamente. Entonces, esto lo que ha generado es unas cifras de apalancamiento extremadamente altas y se ve Un, claramente en un el segundo déficit que público. voy a ir a comprarme todos los bancos estadounidenses ahora mismo. Entonces, eso lo que ha generado, y sobre todo fue una de las razones por las que yo me puse short en 2022 de los bonos americanos, que es que absolutamente todo el sistema bancario, como se puede endeudar hasta el infinito prácticamente, pues lo que hacen es pues, crear dinero para comprar esas letras del tesoro y entonces pues tienes una cantidad de deuda y una cantidad de crédito en el sistema estadounidense excesivamente alta. ¿Y Eh, dónde está toda esa deuda, Pedro? O sea, ¿qué banco? Porque yo entiendo que JP Morgan, por ejemplo, no tiene esos ratios de endeudamiento, ¿o sí? o sea, de hecho JP Morgan fue una de las que miré y es de las más, digamos, responsables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero luego miras, por ejemplo, a los bancos regionales y has tenido Ya. todo el problema de Silicon Valley Bank y eso se ha extendido sobre todo por ese lado. Pero Y perdona, el luego, problema de Silicon Valley Bank no fue por no haber, a ver, yo no soy ningún experto, ¿vale? Pero por no haber tenido l- No, creo que no fue un problema, no fue un problema de de, bonos. Claro, de tener bonos a largo plazo con depósitos a corto, etcétera. sí, eso realmente se llama el descalce de plazos, ¿no? Eso, joder, no me salía, gracias. sí, Y venga, sí, eso es la primera vez que lo es- escuchas. eso es un poco la mejor forma de entender qué tan sostenible es un sistema bancario, un sistema económico o no, ¿no? Que es mirando qué tan rentables son los bancos y qué tan apalancados están en el sentido de cuál es la duración de los activos frente a la duración de los Ujú, pasivos. ¿Qué sí. ocurre? Que este exceso de apalancamiento y que cada vez que un cliente te pide un depósito, te hace una retirada de depósito, a ti ya no te hace falta tener el dinero guardado, sino que simplemente pides un préstamo, lo refinancias y extiendes la pelota hacia adelante, lo que genera es que, claro, los bonos del Estado a más largo plazo te generan más interés que a los de corto. Entonces, ¿qué Ujú, ocurre? Si tú refinancias continuamente tu deuda con pasivos a corto plazo para comprar activos a largo plazo, tu spread es mucho mayor, porque la deuda a corto plazo tiene un sí. interés mucho menor y los bonos a largo plazo tienen un interés mucho mayor que los de corto por puro arbitraje temporal En situaciones normales. en situaciones normales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se forma esa pelota de gente o del sistema bancario o de inversores comprando esa deuda a largo plazo por ese apalancamiento a corto, ¿no? Por ese apalancamiento de pasivos a corto plazo, se genera un descalce de plazo generalizado por todo el sistema, ¿no? Y eso luego tiene también sus conclusiones. Sus conclusiones, no solo a nivel del sistema bancario, que es una de las partes por las cuales somos pesimistas
en Estados Unidos, porque en los últimos 2 años no hay prácticamente ningún banco que haya podido comprar activos, o sea, bonos a 10 años y que le hayan dado rentabilidad, porque básicamente la curva de tipos, o sea, la razón por la que el diferencial entre los, no sé si me estoy poniendo demasiado técnico, pero la Demasiado, razón, sí. Yo no sé si la gente va a ser capaz de seguir. pero bueno, Venga. la idea es básicamente que si el interés que te paga un bono o un activo a 10 años es del 4% y lo que te cuesta tu deuda a 2 es del 5%, no tienes forma de ganar dinero Ujú. a la vista a 2 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que lleva ocurriendo en los últimos 2 años y medio, casi 3 años, y es la principal razón por la que los bancos están un poco yendo como con más dificultad y se está generando cierto alza en el coste de la deuda. Bueno, cierto alza no, o sea, se está elevando muchísimo el coste de la deuda porque al final el poder de negociación lo tiene el que presta y no el que va a pedir prestado, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo en la industria, sobre todo americana, en la industria bancaria. Y eso lo que te genera luego es que ese exceso de deuda al final tiene sus consecuencias, ¿no? Si tú te endeudas y compras una casa que no puedes pagar, vas al cuello y entonces tienes que recortar el coste. Y ese problema, ¿qué consecuencia tiene principalmente a nivel económico de una sociedad, de un país? Generalmente el primer síntoma que tiene es una leve inflación junto con subidas en el desempleo. ¿Por qué suben los precios? Porque si no puedo pagar la deuda, tengo que subir mis ingresos y tengo que bajar mis costes. Entonces, en general, lo que viene siendo el mercado laboral empieza a subir o a enfriarse, a subir el desempleo o a enfriarse el crecimiento del empleo, y por otro lado ves una cierta inflación que es la que hemos experimentado en los últimos años. Pero, Pedro, hay una duda. Si yo no puedo pagar mi deuda, por así decirlo, y para hacerlo tengo que reducir costes, ¿no cae el consumo? Efectivamente, Y, ahí viene, claro, pero si cae el consumo, porque ¿de dónde viene la pata de la inflación? ahí viene la pata de la inflación, viene porque generalmente, o sea, tú al final para crecer una economía de manera sostenible necesitas producir la mayor cantidad de bienes. Es decir, si hay 100 personas y hay 50 casas, pues hay 50 personas que se quedan sin casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que el precio de las casas sube. Pero si hay 150 casas, pues el precio baja. Es pura relación de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tú alimentas el consumo y no alimentas la inversión, es decir, si tú eres un asalariado y como te han subido el salario, en vez de decidir ahorrar y reinvertir tu dinero de manera sostenible, ¿no? Y hacer un poco esa capitalización compuesta, etcétera, y tener una preferencia temporal más por el largo plazo que por el corto plazo, cuando todo el mundo quiere consumir, pero no se está invirtiendo para producir más, lo que ocurre es esa inflación, pero sin que haya una subida del consumo, sino lo que está viendo es una mayor cantidad de gente que destina una mayor cantidad de su salario, de su patrimonio, bueno, de su ingreso en realidad, a consumir, es decir, a gastar. Entonces, Yo, por sí, ejemplo, aquí soy. Como podréis ver por este episodio, el título de economía lo dejé en el año 2017, ¿vale? No he vuelto a aplicar nada. De hecho, he entendido literal cuatro conceptos. Pero yo lo que entiendo es, o sea, yo creo que esto es un poco sentido común, que al final la macroeconomía, obviamente, puedes tener desajustes, ¿no? En ciertos momentos, en 2008, obviamente, ahí hay un paquete pues, que no se vio y llegó y desajustó. Pero que en términos generales suele reajustarse bastante bien. Me refiero, en este caso, si hay más consumo, pero la economía no es más productiva, no va a haber más gente que invierta en igualar ese consumo porque hay un, digamos, beneficio económico haciéndolo. Porque yo puedo, por ejemplo, si hay 100 personas, obviamente esto justo en el negocio inmobiliario no funciona así, pero voy a seguir el ejemplo. Si hay 100 personas que quieren una casa y hay 50 casas, pues el mercado capitalista lo normal es que se construyan otras 50 casas porque hay demanda para ello, ¿no? Y entonces que al final se igualen las
las fuerzas. Obviamente, esto es en el mundo ideal y las cosas no funcionan así, especialmente en España, que aún no entienden que es un problema de oferta, que es increíble, pero bueno, siguen sin entenderlo. Entonces, ¿tú no crees que esto es reajustable o crees que por todo el tema de la deuda no es algo que se pueda reajustar, digamos, por las fuerzas del mercado, por la mano invisible? O sea, yo creo que se va a ajustar y por eso soy pesimista. Esa es un poco la tesis, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo más rápido, Estados Unidos tiene una deuda sobre el PIB que ha crecido desde el 2010 hasta el día de hoy, más que se ha duplicado. O sea, prácticamente se ha duplicado a nivel de porcentaje sobre el PIB. ¿En qué porcentaje está sobre el PIB? Ahora mismo está por encima del 120%, o sea, está por encima de Ujú, España. Tiene más deuda ujú. sobre el PIB que España. Y luego ves Europa, y lo que ocurre con Europa es, a excepción de Francia, España e Italia, que son un poco las Los ovejas PIGs. negras de Europa, el resto de Europa, de hecho, con muy buen comportamiento por parte de los países más al norte, incluso algunos del este, que son pues Alemania, Dinamarca, Países Bajos, y luego tienes alguno como Hungría, luego tienes, bueno, Suiza si la metemos dentro de Europa. No, Y, no, no, y no, ves no. una. No, 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 no. Suiza no está dentro de Europa, no me jodas. De la Unión Y Europea. eso. Y esos países sí que tienen un comportamiento muy bueno, porque prácticamente mantienen su deuda sobre el PIB bastante más baja de lo que estaba hace en la crisis europea de 2010, 2012, 2014. Eso se está Y hemos. acabando, Pedro. Alemania ha dicho que la austeridad que hasta aquí. O Qué sea, tonto el sí, último. pero ahora Alemania puede apalancarse y reactivar ese crecimiento, mientras que Estados Unidos no. Vale, Porque Estados Unidos. ahí te voy a hacer pushback. Yo ahí tengo Ahí también. te voy a hacer pushback. Ahora está en un 120% la deuda, ¿vale? ¿Por qué no podías decir el mismo argumento cuando estaba en un 80 o un 90? De que no era sostenible. O sea, ¿por qué la deuda de Estados Unidos sobre el PIB no se puede ir a 150% sin que se rompa el sistema? Porque mucha O gente. 240 como Japón. Claro, o sea, digo, hay mucha gente que dice, sí, la deuda es insostenible, sí está claro, pero el problema es cuándo se rompe. Y en el caso de Estados Unidos, debemos decir también que sí, más endeudada que otros países, pero también tiene bastante más control sobre su deuda que muchos países europeos van a tener en la vida, ¿sabes? Porque en muchos modos no depende de ellos poder satisfacer esa deuda ni nada. Bueno, satisfacerla sí, pero vamos, que no pueden imprimir billetes. Y tampoco pueden defender de manera independiente el dólar como si lo podría hacer Estados Unidos, exitosamente o no, pero al menos está bajo su control. Un break aquí, qué pena no poder imprimir billetes, ¿eh? Con lo bueno que es. Con lo Ya, fácil ya, que es ya. hacerle rico a todo el mundo. Yo no sé por qué no lo hacemos. Ya, es la solución más fácil, pero nada, siguen sin hacerlo. Totalmente. No, pero al final, o sea, es súper buena pregunta y yo creo que esto lo suelen entender bastante rápido los que somos inversores, porque entendemos bastante fácil cómo funciona la deuda y lo que viene siendo el coste de capital. Ese ritmo de crecimiento se rompe en el momento en el que deja de haber personas que inviertan en tu deuda, ¿vale? Es decir, Ujú. cuando sube el coste de capital a esas personas que te prestan el dinero. Estados Unidos tiene dos principales agentes que le prestan el dinero. ¿Los Uno es chinos? la Fed y otro son agentes internacionales, ¿vale? Uno interno y otro externo. Al interno lo pueden controlar, y de hecho lo controlan. ¿Qué sería un Pero agente interno, por ejemplo, en este caso? la propia Fed Vale, compra bonos del Estado, crea dinero, compra bonos del Estado y hace que artificialmente el bono del sí. Estado suba. ¿Qué le ocurre a Estados Unidos y por qué ha sido El capaz de precio mantener del ese. bono baje, perdón, Pedro. Exacto, que baje, perdón, Sí. O exacto. sea, que Estados Unidos se Es financia que tú lo mejores sabes. tasas porque está habiendo demanda. O sea, al final Estados Unidos se ha beneficiado mucho de la demanda que ha habido de dólares. ¿Por qué? Porque a ti eso lo que hace es que tus inversores externos compren más porque no sufren la caída del dólar. Es decir, ¿qué nos pasa Ujú. ahora este año a los inversores europeos o los inversores de fuera de Estados Unidos? Que como el dólar lleva un menos 20, bueno, Nos 20% ha llevado aprieta hace el poco. culo. Nos está apretando el culo.
Entonces estamos viendo cómo nuestra inversión en el Standard & Poor's, en los bonos americanos, en activos Por en poner dólares. aquí un ejemplo sencillo, si tú compras un bono de Botswana y Botswana te repaga el bono en su moneda y su moneda se aprecia un 80%, pues ha sido una mierda de inversión, aunque no ha habido, por así decirlo, riesgo de contraparte porque te lo han pagado, pero claro, te lo han pagado en su moneda y no te vale para comprar nada. Entonces, obviamente, si el dólar está fuerte, pues el riesgo que tienes de moneda es mucho menor. Efectivamente. Y aquí entra la siguiente derivada, que es por qué es tan importante el sistema bancario y por qué es tan importante entender el coste de capital. Porque el coste de capital de los agentes internacionales no está en dólares, está en la divisa, o sea, en la divisa que es la que hace de Local. contrapartida, ¿no? Es decir, si tú eres un banco japonés y tu deuda son los depósitos de los individuos japoneses, de las personas japonesas, y tú ese dinero lo que haces es apalancarlo y comprar bonos americanos, cuando el japonés te pide una retirada de depósito porque tiene que comprar, porque si quiere comprar algo, si quiere comprar un coche, si quiere hacer una reforma en la casa, quiere hacer lo que sea y quiere sacar ese dinero para utilizarlo, ese dinero lo tienes que repagar en yenes o lo tienes que repagar en euros. ¿Qué ocurre? En Europa no tenemos tanto ese problema porque los bancos europeos, como es un sistema bancario tan nefasto en los últimos años, no nos hemos dedicado tanto a comprar bonos americanos como lo han hecho, pues, por ejemplo, los japoneses, los chinos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es súper importante entenderlo porque la mayoría de gente piensa que lo del Liberation Day fue por los aranceles y fue por la consecuencia que traía la caída del dólar que estaba provocando Trump. ¿Qué ocurre? Y de hecho, si os fijáis, el día del Liberation Day lo que más cayó fue el Nikkei japonés. Y esto es súper interesante porque los mayores tenedores de bonos americanos son los bancos japoneses. Y entonces los El bancos carry japoneses, trade. Se jodió el carry trade. efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos japoneses están tan apalancados en deuda estadounidense que si hay una bajada del precio de los bonos, y tú, por ejemplo, los mayores bancos japoneses, que son el Mitsubishi Financial, de hecho, la semana pasada creo que se pegó un castañazo bastante grande de SoftBank, ¿no? Y lo están pasando bastante mal porque tienes unos bonos a largo plazo, a 10 años, que te han caído a lo mejor un 30 o un 20% en los últimos 3 años, con una deuda que te ha subido el coste casi un 40 porque te ha subido un 20 por la caída del dólar, más luego la subida del yen aparte. Entonces, más La más caída del yen, la subida del bono del yen, que está disparado. Los tipos de interés en Japón estaban al 0 y ahora están a largo plazo al 3%. Bueno, no estaban, los de corto están al 1, me parece. De todas formas, es lo que pasó con el Silicon Valley Bank, algo parecido, más o menos. Incluyendo todo lo que está contando también Pedro. Efectivamente. Entonces, lo que tienes son una gran cantidad de inversores que son tus principales proveedores de capital, por así llamarlo, y que tienen prácticamente su balance en los activos menos 40, menos 50%, y son bancos que están a lo mejor apalancados 30 veces equity. En promedio, entre 30 y pico veces equity, que es, o sea, para quien haya visto algún banco, no es una cifra baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes eso, más luego Estados Unidos está perdiendo a su principal financiador y ¿qué está intentando? Está intentando bajar aún más el dólar porque así la deuda le sale más barata y entonces lo compra la Fed. Y eso, al tú depreciar tanto tu moneda, te generan las dos otras conclusiones que hemos mencionado antes. La subida de precio, que lo que hace es subidas de costes por todo el sistema, más luego los aranceles también te generan un input a los empresarios que ganan menos dinero y entonces se ve claramente como en los últimos 4 o 5 meses, o sea, los últimos 4 o 5 reportes de los payrolls, el mercado laboral se está enfriando hasta que llegue ese punto en el que se rompa un poco el sistema americano. Pero Pedro, también, por ejemplo, o lo que siempre me voy a poner como abogado del diablo aquí apoyando a Trump, que siempre decía, claro, un dólar débil también hace que vayamos a exportar más, porque somos mucho más competitivos en nuestros productos frente al resto del mundo. Entonces, Claro, ¿cómo Trump, se conjuga todo eso?
Trump lo que está pensando es, oye, y si bajo el coste de del dólar, lo que pasa es que los aranceles no tienen ningún impacto y entonces el déficit fiscal de estadounidense se reduce muchísimo porque yo realmente, a nivel de divisa, mi deuda me sale mucho más barata. El déficit comercial. Exacto, pero el déficit fiscal también. El déficit fiscal también porque tú al final tienes un déficit el cual pretendes suplir con ese cobro de los aranceles como si fuese una empresa. El gobierno estadounidense tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Y la parte de los ingresos, como cada vez se tiene que endeudar más, lo que está intentando es equilibrarlo. Y lo está intentando equilibrar cobrando aranceles. Pero para que el efecto de los aranceles a nivel divisa sea neto, o sea, sea cero, no tenga mucho impacto, si subo un 20% los aranceles o subo X% los aranceles en promedio, voy a intentar bajar eso en la divisa. Y entonces el efecto se te quedan como en cero. Pero ¿qué ocurre? Que al intentar de manera artificial seguir bajando la divisa, le generas ese problema a tus inversores que te están proveyendo de ese capital. Y es un poco un círculo vicioso del cual es difícil salir. Entonces, para resumir, Pedro, tú lo que estás proponiendo aquí es que básicamente el apalancamiento que ha habido en el sistema financiero americano va a hacer que la economía americana pete de alguna manera, que de alguna manera la caída del dólar, uno podría decir que es un síntoma de lo que estás diciendo. Y mi pregunta es, tú dices short Estados Unidos, largo Europa. ¿Por qué largo Europa? Si el sistema financiero americano está roto, Europa, yo diría, va detrás. ¿Por qué no? Principalmente porque Europa tiene dos consecuencias directas. Una es bajada de costes. Nosotros importamos muchísimo de Estados Unidos, sobre todo servicios. Pero entonces ahora los costes están subiendo porque estamos, o sea, el dólar está mucho más barato, todo lo que sea en euros sale más caro, No, vale, por lo que baja su demanda. si tú importas y No, compras porque, con euros, te puedes comprar más dólares, ¿no? exacto, tus costes están en dólares y tus ingresos están en euros. Perdona, En- tienes razón, o sea, estaba pensando al revés. Entonces, eso por un lado te genera ese tailwind de FX, pero luego también tienes la segunda derivada, que es que Europa, del mundo, realmente es una de las regiones menos expuestas, o sea, con más relación comercial, pero menos expuestas financieramente a Estados Unidos. Entonces, cuando tú estás tan poco expuesto financieramente, pero estás tan expuesto comercialmente, cuando ese país peta, lo que te ocurre es que a ti te genera un tailwind porque tus costes salen más baratos pero tus ingresos suben en Yo, yo lo cierta manera. Yo lo que veo es que aquí entra también en juego la geopolítica, ¿no? Si Trump coge a Europa y le dice, me piro de la OTAN si no me compras bonos, ya te digo yo que hace Europa. Compramos bonos vamos, como que no hay un mañana. Si hace falta, se imprime lo que haga falta y se compran bonos. O sea, me refiero, creo que hay, aparte de la economía, creo que hay otras cosas que entran en juego que también son importantes, ¿no? Al final, todo se ha dicho, o sea, Estados Unidos, a mí, una de las cosas que admiro de Estados Unidos es que te puede parecer mejor o peor, pero los tíos llevan muchísimos años haciendo lo necesario para ser la primera potencia mundial. Si es, oye, yo soy puntero en economía, o sea, en tecnología, yo soy puntero en tecnología. Sin mí nadie puede vivir, que sin Europa tampoco, pero me refiero que Bueno, puedo bloquear, bueno, ASML lo decía más bien, pero puedo bloquearte temas que te van a joder mucho, ¿vale? O sea, Europa depende de Estados Unidos para defensa. El resto del mundo depende en gran medida para tecnología. Oye, que sí, esto puede parecer insostenible, pero yo sí que tengo medios para pegarle una pata hacia adelante diciendo, como hagas esto, ten en cuenta que tú vas detrás porque yo puedo hacer que tú vayas detrás, en cierto modo. Que sí, que yo lo que sí que creo, y aquí creo que esto es más insostenible que el tema deuda, es que si Trump llega, y esto ya es un poco a meterse en política, pero si Trump llega y te mete órdagos todo el rato, al final la gente lo que hace es intentar hacer una separación de Estados Unidos, que obviamente a corto plazo no es posible, pero a largo plazo pues siempre puede ser menos dependiente de y va a llegar un punto que no tengas la manera em,
digamos que no tengas cogido la sartén por el mango, ¿no? Porque al final la gente ya no se fía de ti. Pero en este preciso momento yo diría que es que hay dependencia, no diría total, pero hay dependencia sí o sí. Entonces me parece que sería muy raro que Estados Unidos pete sin que peten varias cosas más. O sea, yo lo veo, lo que pasa que al final, ¿a quién le impacta menos? A ver, a lo mejor el long Europa está un poco mal formulado. Yo creo que hay como dos derivadas. Una va a ser la rotación de capital hacia Europa, de inversores internacionales que se salen del dólar y No me buscan jodas, alternativas. que llevamos esperando que rote a Healthcare 3 años y ahora va a rotar a Europa. O sea, yo creo que va a haber una gran rotación, por un lado, a sectores defensivos como healthcare o consumo básico, que eso ya, bueno, es otro dilema aparte, pero sí que creo que va a haber una gran cantidad de inversores internacionales, japoneses, chinos, etcétera, que van a rotar a Europa. Y luego también tienes otra derivada que, obviamente, Trump puede hacer lo que quiera con nosotros, pero el tema es si le conviene hacer lo que quiera con nosotros. Porque sin meterme, no tengo tampoco demasiada idea en geopolítica, A ver, yo es que creo pero que tener idea de lo que va a hacer Trump es literalmente imposible. O sea, no sé qué se le está pasando por la cabeza ahora mismo. Igual sale y te clava un arancel porque quiere conseguir, tiene que tirar 4 hilos o no sé. La verdad es que me parece imposible saber realmente lo que va a pasar y por eso, que esa es un poco parte de mi punto, como es imposible, hay ciertos puntos que son totalmente impredecibles, me parece muy difícil entender cómo se va a solucionar todo esto. Porque hay ciertos actores que son claves en cómo se desarrolle esto, de los que realmente no tienen ningún control de lo que puedan o no puedan hacer. Yo, Pedro, en esa línea también, a mí me sorprende porque que yo sepa siempre tú, probablemente también bastante parecido a nosotros, tenemos una visión austríaca de la economía y del comportamiento humano y siempre, o sea, lo que yo siempre he entendido es que, dado esa visión que tenemos más o menos de cómo se desarrolla el mundo, es imposible tener una visión, como se dice, top-down, es decir, que ves cómo está el sistema y luego a través de esos hallazgos que tengas, intentar invertir en empresas a través de ese análisis. Y siempre una visión austríaca de la economía ha sido más hacia el bottom-down, es decir, mirar las cosas individualmente, olvidándote, por así decirlo, del ruido general. ¿Cómo, o sea, qué te lleva a tener este approach? o sea, yo principalmente sí que es verdad que soy de la escuela austríaca de economía, pero muy de la parte de mengeriana. No tanto de la parte de Mises. Mises es muy de la acción humana, muy la parte Ujú. micro, la praxeología, etcétera. Y la parte de Menger, que bueno, que tampoco es por ponerme tampoco demasiado técnico, sí que tiene una visión un poco más top-down, que es Ujú. mirar, digamos, la necesidad y frente a la oferta de mercado y en la economía se resume en eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, entiendo mucho el argumento de la macro no se puede predecir en el sentido de no se puede saber a qué fecha y hora va a petar el sistema, porque es igual que una compañía, ¿no? Y es verlo un poco de la misma forma. Realmente mi idea no es tanto el predecir que cuándo, la fecha y la hora a la que va a petar el sistema, sino, oye, cuáles son las mejores geografías o los mejores países que tienen una mejor condición y son los países quality, por así llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué países son Ujú. los países más quality? Los países más quality son los que tienen menos apalancamiento, menos deuda sobre el PIB, son los que Eso tienen siempre, mayores tasas de ahorro. eso siempre ha sido así. Claro, entonces, al final, mi enfoque es un poco de, yo miro cuatro cosas, cuatro simples cosas. Una es la preferencia temporal de una sociedad, ¿no? Que es como básicamente qué Ujú. tasa de ahorro tiene. Es decir, Sí. cuánto renuncias al consumo presente por un consumo futuro. Tasas de ahorro. Luego lo que miro es el mercado laboral, beneficios Ujú. empresariales y productividad, crecimientos en la productividad, que es un poco cuánto de ese ahorro se está invirtiendo bien, por llamarlo de alguna forma. Luego, en tercer lugar, lo que miro es cómo o sea, cuántos beneficios está obteniendo el sistema bancario de esa zona. Y luego, en último lugar, lo que miro es cómo da apalancada hasta cada una de las zonas. Entonces,
ese enfoque de mirar esos 4 pasos lo que me dice Ujú. es, oye, ¿cuáles son los países que están más ordenados? Es decir, Venga. no intento saber cuándo y cómo va a petar la economía, sino, oye, ¿cuáles son los que están más ordenados? Y los que están más ordenados de la OCDE, porque luego del resto de países es más complicado sacar la información, pero se ve claramente que los que menos ordenados están son España, Estados Unidos, Reino Unido y Chile en los últimos años. Y luego los que mejor ordenados están son Noruega, que es el mejor sin duda, Ujú. Alemania, Dinamarca y Suiza. Y entonces, cuando miras eso, te das cuenta de que el top 15 países son todos de Europa, prácticamente. A excepción de. Estoy hablando de los últimos 15 años, ¿vale? Que Ujú. se mete Turquía si lo queréis meter dentro de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser Turquía? ¿Turquía está también entre los mejores? Turquía el tema es la divisa, que el problema lo tienen con la divisa y más a nivel social de que no hay prácticamente una regulación que sea muy sana. Entonces, yo por eso no lo suelo incluir dentro de este esquema tanto, porque me parece un país como más difícil de ¿Eh? analizar, ¿no? Pero dentro de lo que viene Ah, siendo países occidentales, qué manera más buena de decir tercermundista, me ha encantado un poco. En plan, más difícil de analizar. pero básicamente te das cuenta de que el top 15 países son prácticamente todos de Europa, menos Israel. El resto Ujú. son Estados Unidos, países de Sudamérica, países más, pues, por ejemplo, no, Sudáfrica no está dentro, pero también India, son países que son menos responsables con sus finanzas, que crecen a base de crecer la población y que no tienen una base tan buena para ese crecimiento sostenible a largo plazo. En cambio, los países europeos, sobre todo el norte-este, sí que tienen una base más de, oye, son países ahorradores, son países que no se endeudan, son países que generan incrementos en la productividad de su población. Y a mí eso es lo que me genera ese positivismo hacia Europa y ese pesimismo frente a Estados Unidos, que es prácticamente el país que, junto a Reino Unido y España, que más apalancado está, peor funciona el consumo porque cada vez ahorran menos los ciudadanos estadounidenses, menos incrementos de productividad tienen y casi todas las subidas del salario vienen por no sabes si realmente es una cosa general de la economía o son ciertos sectores, software, Silicon Valley o industrias que no sabes diferenciar si son burbujas o son incrementos de la productividad reales. Entonces, eso es un poco la conclusión que yo saco viendo el esquema. Yo, Si puedo decir solo un punto, perdona, Javi, es, joder, yo veo muchas empresas europeas, ¿vale? Y la dependencia de Estados Unidos es bastante tocha. Digamos, dicho suavemente, el consumidor americano es una jodida máquina. Y pero de obviamente, verdad, sí, sí, o pero de sea, verdad. es una jodida máquina y tanto empresas industriales europeas como obviamente empresas de consumo, pero incluso las industriales también, ¿no? Hay bastante dependencia de Estados Unidos, digamos. Entonces, si peta Estados Unidos, me resulta complicado no ver cómo eso, en cierto modo, llega aquí. No va a llegar igual que en la crisis, obviamente, que en la crisis llegó por derivados financieros y al final empezó a petar todo desde arriba o desde abajo, como uno lo quiera ver, y ya petó toda la economía. Pero sí que creo que tendría un impacto bastante negativo en términos comerciales. Me refiero a Alemania, es un país muy industrial. Mucha empresa alemana tiene también mucho negocio en Estados Unidos. Sí, Alemania como tal es un país responsable, pero si peta Estados Unidos, mucha empresa alemana va a estar jodida. Entonces, ese es el único, pero obviamente lo que has dicho sí tiene sentido. Yo no me considero como capaz de predecirlo y sobre todo no de predecir más o menos lo que va a pasar, sino el tiempo, ¿no? Porque al final, si no pasa nada en los próximos 10 años, hombre, los próximos 10 años, bueno, a ver, iba a decir una barbaridad, iba a decir, los próximos 10 años son casi toda mi carrera de inversor, pero me he dado cuenta de que soy más joven. Pero me refiero que tiene que pasar en un horizonte temporal relativamente, digamos, no voy a decir corto plazo, pero medio plazo para que sí te puedas beneficiar de esto como inversor. Vamos, así es como lo veo yo. Pedro, de los 4 factores que has dicho, en 2008, cuando tuvimos la gran crisis financiera, Estados Unidos también estaba en
posicionada de una manera negativa? No tanto, sí que es verdad que me faltaban datos, porque en los 90 sí que era un poco más complicado, pero no tan mal. Por ejemplo, ¿qué países estaban fatal? Los países del sur de Europa Ya, fueron lógico. los peores. Y luego algún país de Sudamérica, estilo pues, Argentina, tal, que eran más irresponsables con sus finanzas. Y en cierta medida Japón también. Mi punto es, tras la crisis de 2008, que obviamente Estados Unidos se vio súper afectada, la recuperación que tuvieron y el salto adelante que ha tenido Estados Unidos frente a Europa ha sido abismal. Es cierto que puedes decirme por política fiscal, porque han estado dándole a la manivela, etcétera, pero hay algo en la economía americana, ese dinamismo, macho, que no existe en la europea, que, que yo te compro el tema de que Estados Unidos tiene sus problemas, obviamente, pero son capaces siempre de... Yo, Javi, eso que acabas de comentar, creo que es súper importante. Creo que en Estados Unidos hay una infraestructura de capital riesgo que es jodido de. Bueno, y más con la. Bueno, con la cultura que tenemos en Europa, no diría jodido, diría imposible directamente. Y con el conservadurismo que muchos Ujú. países defienden. Pero creo que esa estructura de capital riesgo, el hecho de decir, oye, voy a destinar no sé cuánto a esto y con que me salga uno sé que me va a merecer la pena. Creo que eso es súper importante a la hora de todo lo que han construido, industria tecnológica y todo eso. Flexibilidad del mercado laboral. Mm. No sé. O sea, yo ese problema lo veo con España, Italia y Francia, pero yo con países más al norte de Joder, y Europa Alemania, y de... pero ¿tú sabes cómo funcionan las empresas alemanas, macho? Con No, representantes de los sindicatos en el Board of Directors, con, con el Estado metido también en muchas empresas, con que no puedes liquidar una empresa si hay trabajadores, aunque quieras. O sea, sí, pero por ejemplo en Europa no es solo Alemania. Por ejemplo, tienes Hungría, Estonia, tienes República Checa, tienes Noruega, tienes Países Bajos. Pero son muy pequeñitas. O sea, sí, 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 no o te sea, digo que no, no te digo que no, pero al final realmente la conclusión era más, no tanto Europa, sino Europa realmente excluyendo los países más grandes. Porque sobre todo, ya te digo, España, Francia e Italia estamos condenados. O sea, en las cosas como son. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo que creo es que si mezclas todos esos factores, no estoy diciendo que vaya a petar el mundo, que sí que es verdad que es lo que creo, pero no digo que sea lo que vaya a pasar. Pero lo que digo es que si peta el mundo, lo que va a ocurrir es que Europa cae menos y si el mundo sigue creciendo, Europa va a crecer más que América. ya, Entonces, ya. un poco la Te conclusión. entiendo, te entiendo. Ese es diferencial, ¿no? Exacto, Europa Ya. va a sacar alfa. Me ha gustado esa frase, yo, si pudiese, si la pusiéramos ahí. Yo no creo que vaya a petar el mundo. Bueno, que sí que lo creo. Bueno, llevamos hora y media, señores. Sí, Yo a ver, creo yo que creo que está ha quedado bien. claro. Invitaremos a Pedro en el futuro a ese tema sobre cómo funciona un fondo de inversión por dentro español y demás. Me parece que puede ser interesante a la gente. Seguro que muchas más cosas. Así que, Pedro, muchas gracias por pasarte por el podcast. Serán más. Y nada, a vosotros hasta la semana que viene, que vendremos con nuevas cosas y nuevos temas que tratar para quedarnos sin amigos. Así que nada, pasad buena semana. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias.